Bienvenidos a otro capítulo de Tacos y Asado. Como siempre, Axel desde Argentina acompañándome. ¿Cómo está, Axel? ¿Qué tal le va allá en Argentina? ¿Todo bien? Hola, che. ¿Todo bien acá? Una semana muy linda. Como ya le dije, tuvimos 3 feriados esta semana, así que... Es la semana argentina, con tal de no trabajar. Exactamente. Pero qué raro, ¿no? Feriados en Argentina. Una semana, ¿qué cosas? Una semana argentina con 5 feriados. Eso no, nunca pasa. Pero fue una semana muy cortita. Para colmo llena de humedad, muchas nubes. Días muy feos para estar en casa encerrado y no hacer nada, ¿viste? Mirar series, películas y nada más. Ya entraron en invierno, ¿no? Sí, ayer. Hoy es 22, el 21 exactamente ayer. Y no parece, ¿eh? El solsticio. Aquí ya es solsticio, ya estamos en verano. Ya estamos. Prepárese para el calor, los mosquitos. Más calor, Axel, más. Ya ni me diga. Al menos ahora, en estos días entró una tormenta tropical y refrescó mucho. Está muy, muy nublado y está lloviendo y está fresco. Ah, qué bueno. Ojalá que allá no haya humedad como acá, que acá en verano hay una humedad terrible sumada al calor. Peor todavía. No, hasta eso, bueno, donde yo estoy no. Pero usted, lo que pasa, tengo entendido que es porque viven en... Bueno, su ciudad está cerca... Ajá, exacto, está en las orillas del río, ¿verdad? Es por eso. Exactamente. Pero bueno. Está bien. Todo listo. Y hoy, uno de los temas favoritos de Axel, temas de historia. Es que le encantan. No entiendo por qué si no le gusta tanto de hablar de historia, porque siempre me dice, le digo, ¿qué tema quiere? Uno de historia. Ah, bueno. Que para colmo los elijo yo. O sea, no es como si que yo le dijera, no, Axel, vamos a hablar de historia esta semana, no me importa. Pero yo, no, ya dije que no, yo le dije, ¿cuál le interesa? Vamos a hablar de esas culturas guerreras. Ah, bueno, no hay problema. Pero bueno, dije, pasó lo mismo con qué otros temas pasó lo mismo. No me acuerdo. Pero no, siempre que yo siempre elijo, tiro un tema de historia y luego me cuesta un huevo. Ay, cómo me cuesta la historia, che. ¿Cómo me da la historia? Por algo me la llevé 5 años seguidos. Pero eso está bueno, son las culturas guerreras, Axel. Culturas guerreras, ya sabe, como los espartanos, como los vikingos y muchos otros. Es que esos son los más populares. Y que yo apenas me puse a buscar, fueron los 2 primeros los que se me ocurrió a mí y los 2 primeros que me apareció, los espartanos, los vikingos. Y ¿cuál más? Pero pues, como te pasó vos, después me aparecían cosas que no eran civilizaciones guerreras, como vos dijiste, los samuráis. Ellos no son una cultura guerrera, son guerreros. No, eran los guerreros, exacto, de la cultura japonesa, pero no eran así. La cultura japonesa no era basada así en guerreros como los espartanos o los vikingos y demás. Pero bueno, a mí, por ejemplo, yo igual me ponía a buscar y haga de cuenta que me empezaban a salir artículos de que los romanos, y así un momento, los romanos tampoco eran así, sí, tenían su ejército así muy importante, muy imponente y todo, pero no era la base de su cultura, los guerreros, bueno, los soldados. Pero bueno, es verdad. Hay unos que sí descubrí que sí me gustaron mucho, que sí, yo sabía que habían sido muy importantes en la historia, pero no sabía todo lo que habían hecho y ese me gustó, ya le voy a contar. ¿Quiere empezar o quiere que yo empiece? Empiézate, yo le sigo el ritmo, ya sabe que me cuesta los temas de historia. Vale, yo le voy también por uno que no son muy famosos, que me gustaron también su historia. Y fíjese, casi siempre nos enfocamos así cuando hablamos de esas guerreros y culturas guerreras, siempre, como digo, normalmente son europeos y demás, algunos asiáticos, pero nunca nadie se fija en África.
porque pues, es muy poco conocido lo que había en África, o se perdió mucho, o de plano no es relevante, o pues no es popular, por así decirlo. Y yo recuerdo Es que una verdad, vez como escuché, que ajá, o sea, nunca se no, fija uno en ellos. ajá, no se fija en uno, exacto, pero había una cultura que me gustó mucho, que era una cultura de guerreros ahí en África, que de hecho existió hasta todavía hasta hace unos cuantos siglos. O sea, ellos pelearon contra los ingleses, le estoy hablando del siglo XVIII todavía. O sea, cuando los ingleses ya tenían de esos rifles de que era de un solo tiro y que tenían que cargar ahí la pólvora y la balita y demás, pelearon contra estos. Le decían el reino de los Zulus, así se llamaba, los Zulus. Y esos me gustaron mucho, ajá. Y imagínense así como que era el estereotipo así de los guerreros africanos que usted se imagina. Así, altos, mamados. ¿Cómo me lo imagino yo? A ver. Alto, todo con la cara pintada con algo, una cosa blanca o de color rojo, ¿viste? Ajá, sí. Déjame en puro cuero, mostrando todo el pecho. Con un taparrabo, con algún taparrabo nomás, para tapar la pija de 2 metros que tienen los negros. Y, y en la cabeza alguna cosa con pluma, algo. No, ahí sí no. Pluma, no usaban eso. Es lo único, latino a todo. Creo que los ingleses corrieron ese estereotipo de los Zulus. Y de ahí se corrió de que todos los nativos africanos son como los Zulus. Así como usted lo describió. Así, casi desnudos, utilizando nada más poca ropa para cubrirse, que el taparrabos, cubrirse un poco del pecho y demás, pero utilizaban así, iban prácticamente desnudos, así altos, musculosos, y utilizaban lo que eran armas tanto de madera como armas de acero. Ellas tenían como una espada curva que parece como una guadaña chiquita. Así, ellos utilizaban era una espada así curva, y utilizaban un escudo imagínense como forma, ¿cómo le diré? Así era un escudo largo, imagínense como que, usted conoce las tablas para surfear. ¿Tan largas eran? Ajá, imagínense que es así larga y con esa forma como así ovalada, así, era un escudo largo, que básicamente cubría todo su cuerpo. ¿Como lo de los vikingos cuando montaban a caballo? Algo así, pero es más grande todavía. Hay fotos de ellos, así, no fotos, sino imágenes de ellos así de aquellas épocas, y los mostraban así con unos escudos enormes que prácticamente les cubrían todo el cuerpo. O sea, si lo ponían frente a ellos, los protegía completamente. Y eso estaba muy interesante. Y ellos fueron de los últimos así tribus guerreras, así que se enfocaban en pura guerra, eran el reino así a base de guerra que conquistaron todo lo que era Sudáfrica. Y dormían pensando a quién iban a conquistar el día ¿a quién vamos a ir? Así. Y se volvieron muy famosos porque fueron el último reino así, digamos, nativo de la historia que venció a una potencia europea en la guerra. Que venció a los ingleses cuando ellos estaban ahí en África. Ellos les dieron pelea, y eso que los ingleses ya tenían armas, como le digo, ya tenían rifles, aunque eran de esos rifles primitivos, de esos de que el mosquete. Como tenían un solo disparo, siempre primero hacían 2 líneas. La primera línea decía dispare, y entonces cuando disparaban se agachaban, recargaban, y los de atrás se levantaban. Y los de atrás disparaban. Y así se turnaban para cargar y disparar. Ajá, exacto, esos. Y pelearon, hasta hay películas de cómo estos tipos eran tan confiados, o sea, los Zulus eran tan bravos así, pues, que también utilizaban esa técnica de guerra psicológica, de que llegaban y no te atacaban, nada más te observaban. Te rodeaban así, rodeaban el campamento de los ingleses, y los ingleses así de, ¿nos van a atacar? No, nada más se están burlando de nosotros. Dice que nada más estaban así horas parados viéndolos en silencio. Imagínense, Axel, qué molesto sería eso. Usted está ahí y está rodeado por todos lados, así en las colinas, se ve así cientos de miles de tipos, todos en silencio, nada más así observándolo. Y usted, ¿qué putas? ¿Qué van a hacer, maldita sea? ¡Hagan algo! ¡Atáquenme! Así. O sea, ellos jugaban también en eso, la psicología.
Para colmo tener que estar ahí rodeado de un montón de negros altos con la cara pintada que se están mirando feo. Digo, Sí, puta madre, ¿qué van a y hacer? estos ¿Qué que van a la- hacer? ¿Qué van a hacer, bro? ¿Qué me van a hacer? Sí, dice que esa era una táctica de esos tipos, la guerra psicológica, porque decías, sabes dónde, ellos saben dónde estás y ya te tienen bien ubicado y son tan capaces, podrían atacarte cuando estabas despistado, o sea, cuando no estabas listo, pero no lo hicieron, se quedaron observándote como así, como diciendo, sabemos que tú no puedes hacer nada o algo así, o sea, era el mensaje. Y Podemos sí, violar en cualquier ajá, momento, pero no lo dijimos exacto. para que. Eso estaba muy entretenido. Y había veces, según las anécdotas, que se ponían como a hacer como cánticos tribales. O sea, pues, obviamente los ingleses no sabían qué decían, pero ellos se ponían a cantar durante horas para igual intimidarlos. Y los ingleses así, oh, qué carajos, o sea, imagínense durante horas escuchar nada más a estos tipos así haciendo sus cánticos y todo y observándolo y demás, burlándose y demás, y decir, wow. Y le digo, hubo una batalla, ellos fueron los únicos que resistieron así, como le digo, al dominio inglés, aunque ya después, desafortunadamente, pues fueron vencidos por pues otros, ya igual otras potencias europeas que llegaron y pues sí, ya ve que ellos conquistaron pues todo África. Sí, pero pues ellos le dieron pelea y estuvieron ahí un buen tiempo. Y fue la última cultura así guerrera que sobrevivió de África ellos. Me gustó mucho su historia, está interesante. Y dije, qué miedo, la verdad, verlos así. Estos están ahí rodeándolos de los serios, con cada cabrón así. Ni no hace ni un ruido, nada más silencioso. Y de repente se ponen a cantar. Entonces, ¿qué es esto? Capaz que se aburrían, ¿viste? Digo, che, ya pasaron 10 horas que lo estamos mirando, vamos a bailar. Sí, vamos a bailar algo ellos al fin no saben. Y todos, sí, tienes razón. Ah, buena deducción, Axel. Poner una cumbia, un cuarteto y traer la cerveza. Ellos no saben. Al fin que ellos no conocen la cumbia y los ingleses vienen espatados y dicen, ¿qué es ese ruido demoníaco? ¡Ah! ¡No! ¡Es reggaetón! No lo conocían, pero ¿qué es eso? ¿Qué son esos ruidos del demonio? Ay. No, es verdad, no, jamás había escuchado sobre ellos. Sí. Le digo, es casi no conocemos mucho de las culturas de África hasta eso, pero ese me llamó mucho la atención, me gustó así su historia. Es como en todas las películas de Indiana Jones, todo con un taparrabo grandote, con arco y flecha. Sí, ajá, yo pensaba, eso es un estereotipo, ¿no? Pero ahora ya sé de dónde vino el estereotipo. No sé si un estereotipo, vos bueno te pensás, allá en África no tenían mucho equipamiento. Bueno, sí, eso de los escudos altísimos es nuevo, no lo sabía yo. Uh-huh. Pero no, más que arcos, flechas, algunas espadas, como dijiste. Uh-huh. Eso de la guadaña cortita me suena como esa herramienta, digo, para el campo, ¿viste? Para cortar Ajá, sí. Cosecha. Ajá, de hecho sí se parece mucho a esa que utiliza uno cuando está podando así para cortar la hierba y eso se parece mucho. Yo vi imágenes y dije, pero era un poco, imagínense así como que un poco más alargada, como si la espada la hubieran doblado así de manera así caricaturesca. O sea, como si usted tuviera una espada así larga y de repente alguien la doblara así, de esa forma, como curva. Está interesante, decían que era muy eficaz, porque haga de cuenta que además de que cortaba, al momento con el movimiento del brazo también cercenaba, o sea, era no como una espada normal, a menos que seas muy fuerte, no puede cortar, por ejemplo, un miembro así tan fácil, porque digamos el hueso la detiene el golpe, pero esa, la forma de la curva, cuando cortaba, rebanaba y ¡fum! Decían que podía cortar cabezas así prácticamente de un solo tajazo, ¡fam! Creo que ya sé cuál es, ya la he visto. Sí, estaba muy buena. Dije, Es más, hasta me puse a investigar y se llamaban Zulus porque tuvieron el creador, el que fundó esa tribu, se llamaba
era Shaka Zulu, así se llamaba, y decían que era un guerrero así súper famoso, muy, muy, muy poderoso y todo. Y decían así, wow. El que más grande la tenía, básicamente. Sí, yo creo. Que dicen que él fue el que trajo esta técnica para crear esas espadas, así, ya sabe, historias. Pero pues como era el líder, entonces ya sabe que el líder es bueno, él lo puede todo. Él inventó las espadas, ya sabe. Mejor hagámosle caso al líder, si no, sí. caga Sí, exacto. Mira, me gustó esto. A ver qué tengo yo. A ver. Yo voy con un clásico. Como ya lo nombramos al comienzo, lo primero que se me venía a la mente fueron los espartanos. Influencia también de la película esta 300, muy famosa. Esa fue la que lanzó así a los espartanos, así a la popularidad, así la despegó esa película. Sí, y creo que también hubo algunos libros, ¿cómo se llamaba? Después lo busco, pero había un libro muy, muy bueno también, una novela. Me gustó bastante, porque lo primero que todo, viste, lo que me llamaba la atención que vimos en esta película, cómo entrenaban a los niños desde chiquitos, viste, esta educación militar que prácticamente es de toda la vida. Y por lo que vi, se llama la Agoge o Agoge. No estoy seguro cómo se pronuncia. Yo tampoco, pues era griego, pero yo he oído que le dicen Agoge y en inglés Agoge, algo así, pero digamos de Agoge. Cualquier cosa, si se enojan, ya están muertos. Sí, yo no sé hablar griego, la verdad. Y bueno, era un sistema de educación militar muy, muy estricto. Mirá, te digo otra vez, como lo hemos visto en otros capítulos con otras culturas. ¿Cuál era? ¿Cuál? Cuando estuvimos hablando de la edad medieval, ¿viste? ¿Cómo se entrenaban a los caballeros? Sí. ¿Te acordás que te dije que los caballeros los entrenan toda la vida? Solo a los nobles, más que nada. Y su sistema de educación se parecía mucho a los tiempos de la educación, se parecía mucho a los nuestros. Por ejemplo, en este caso, los espartanos, de 0 a 7 años, los niños básicamente están en la casa con los padres, y los padres les inculcan sus valores, todo eso, lo básico. Imaginemos que, bueno, como nosotros, de los 0 a los 7 años estamos con nuestros padres. De 7 a 12, ahí ya se los envían ya no están más con los padres, se los envían a un grupo, ¿viste? A un grupo pequeño donde se los entrenan, enseñándole las cosas básicas sobre la milicia, ¿viste? También un poco a leer y esas cosas, pero más que nada todo tiene que ser bien militar. Imaginemos que esa es acá le decimos la primaria, de los 7 a los 12 años. En realidad acá de los 6 a los 12 años, la primaria. ¿Allá también en México? ¿De qué edad? La primaria, de los 6 a los 7 años. ¿De los 6 a los 7? Ajá. De los 6 a los 12 que estoy diciendo. Sí, igual aquí. Primero del primer año es entrar a los 6 para salir a los 12, sí. Bueno, básicamente lo mismo. Imaginemos que era la primaria para los espartanos. Y durante la primaria dice que mierda. Si los llevaban a la montaña, ¿viste? O al bosque, solos, como en la película, ¿viste? Que los tiraban solos a que sobrevivan con un cuchillo. Donde tenían que cazar, comer ellos solos. Sí, que en la película salía que el Leónidas de joven que mataba a un lobo, ¿no? Pero no solo animales, también a otros de ellos, ¿viste? ¿A otros niños? A otros niños, exactamente. Para que peleen entre ellos, o los que eran ya directamente los descartaban como guerreros. Porque no lo mencioné, de los 0 a los 7 años, si veían que los niños eran muy débiles o no rendían, ¿viste? Para ser un buen guerrero, simplemente los abandonaban en el medio del bosque. Que se los coma algún bicho.
y yo me pregunto Y si alguno de ellos sobrevivía. Entonces, sí es buen guerrero. no, en la película, viste que había un deforme que se une a ellos. ¿No era uno de esos que...? No, te daban a entender que los niños deformes, pues, ni siquiera los dejaban crecer, o sea, eran ejecutados al nacer cuando detectaban que tenían alguna deformidad. Pero te daban a Sí. entender que este tipo que estaba como jorobado, sus padres lo escondieron y se fueron de Esparta o algo así, para protegerlo, que por eso el tipo sí creció. O sea, por eso llegó a la edad adulta, por así decirlo, pero decían que no. A ver, pero yo me refiero a esos niños que dicen que no son dignos para ser guerreros. O sea, yo siento que es un desperdicio de hombres, ¿no? En este caso, pues si no sirven para guerrero, pues lo mando para otra cosa, ¿no? Bueno, pero ellos no pensaban así, ¿viste? O sea, Bueno, ahí sí. tienen que elegir lo mejor de lo mejor. Como vos decís, Uh-huh. a los deformes directamente, no sé si los sacrificaban. Yo creo que también los tiraban al bosque total con un par de años, con 2 años, ¿quién va a sobrevivir en medio del bosque ahí? Se morían solos. Sí, lo creo. Sí, lo creo. Y bueno, eso era la primaria, donde ya, viste, le enseñan lo básico, cómo prepararse para atacar, todo lo cosas. Después vamos a decir la secundaria vendría a ser de los 13 a los 18 años. ¿Viste? Exactamente igual como nuestra educación, como los caballeros. Sí. Qué curioso. ¿Tendrá algo que ver algo relacionado de lo de los caballeros de la edad medieval con la edad? Yo creo que sí, porque ya ve que toda ahora sí que la cultura occidental pues se ha pasado a través de los años de lo que traían los europeos y demás, y pues sí, se nos fue inculcando poco a poco. Así que no dudo que también esas edades de que, mira, pues si nuestros ancestros empezaban a educarse a los 6 años, pues vamos a inculcarle a todo el mundo que sea a partir de eso, de los 6. Yo creo que así a través de los siglos fue. Uh-huh. Bueno, entonces ahí ya estamos en secundaria, digamos. El entrenamiento pasaba a ser más estricto que la primaria. Como nosotros cuando llegamos a la secundaria y nos dicen, saquen el libro de historia y de matemáticas, uy, qué carajo, ¿qué es esto? No, trigonometría, aritmética, ¡ah! Bueno, se complicaba todo, cada vez tenían que hacer, entrenaban en combate, en combates cuerpo a cuerpo, en técnicas de milicia, ¿viste? Sí. ¿Qué más? No lo envían todavía. No me acuerdo si lo envían ya a caravanas, ¿viste? Para atacar algunos pueblos y esas cosas, pero creo que sí les enseñaban, los hacían acompañar a los mayores para ellos. Ajá. Y de nuevo, todo bien militar. Lo demás de leer, hacer deporte, todo eso era muy secundario. Después tenemos de 18 a 20. De 18 a 20, ahí ya pasaban a ser no adultos, ¿cómo decirlo? Preadultos. Adolescentes sería, ¿no? No, de 18 a 20. Pues jóvenes, digamos, jóvenes adultos, digámosle. Exactamente. Bueno, en estos 2 añitos, ya ahí sí ya básicamente eran como soldados, los tenían viviendo en un grupo, los soldados vivían entre ellos, ¿viste? No podían estar en la casa con los padres, con el pueblo, vivían entre ellos. Y durante esa edad, bueno, ya tenían edad para participar en ataques y esas cosas. De los 20 años a los 30 años, ahí ya directamente eran adultos, pero todavía no eran libres, todavía tenían que seguir trabajando para, ¿cómo decirle? La milicia, para ellos, ¿viste? Sí. Ya ahí sí, participando completamente de ataques, de la formación, de la defensa del coso, todo eso. Y de 30 para arriba, ellos ya eran libres de volver a su casa, de tener una tierra, de trabajar lo que quieran, pero
siempre iban a ser soldados toda su vida. Por lo que si pasaba algo, tenían la obligación de presentarse y combatir. Ah, ok. Sí. Básicamente lo que pasa en muchos países donde el servicio militar es obligatorio. En Corea del Sur, Corea del Norte, en China creo que también. ¿En China también? No. No. Creo que sí. Pero bueno, ¿Sí? pero actualmente ya es de que hay unos que ya prácticamente terminan ese servicio y no se consideran soldados, pues. Hay otros que sí, pero actualmente hay otros que aunque les llamen, no van a la guerra, o sea, porque ya no son soldados. Hicieron su servicio, pero ya no son soldados como tal. Exactamente. Bueno, entonces a partir de los 30 ellos ya eran libres. Che, tenés que vivir acá con nosotros con los militares. Si querés, anda a la ciudad, al pueblo, comprate una casita, hace tu tierra, tenés hijos y todo eso. Ajá. Pero ante el llamado tenés que responder. Claro. Ajá, porque no te podías salir así como decir, no, listo, ya me jubilo. No. tenés que seguir trabajando. Eso me deja pensando como hasta qué edad habría algún límite de edad para que fueras, o sea, a la batalla si era necesario. O sea, a lo mejor ya estabas muy viejo, no sé, ya es un cuarentón, ese ya no aguanta la pelea, ya no puede levantar el escudo. O sea, ¿habría algún límite de eso o no? Es verdad, no vi eso. Yo imagino que debe ser como hasta donde pueda pelear el viejo. Si vos decís, tengo 60 años, no puede levantar la espada, no puede levantar el escudo, le dicen, Pues listo, no. quédate acá, porque nos retrasás. Bueno, aunque también hay que tomar en cuenta que quién sabe cuántos de esos llegaban a la edad, a más de los 30, ¿no? Sí, cierto, de verdad que te acuerdas que una vez dijimos, cuando hablábamos de la Edad Media, que... O no, en otro capítulo hablamos de eso, que el promedio de vida de antes era hasta los 50 años. No, hasta los 40 creo que era. Menos. Redondeemos... Entre 30 y 40, ajá. Exactamente, ya eras todo un señor a los 30. Ya eras un anciano. Exacto. También por eso, a lo mejor ni siquiera llegaban a los 30 algunos, o la gran mayoría. Ajá, porque si estás, o sea, todo el mundo, o sea, vas a la guerra todo el tiempo, para eso estás entrenando, ¿no? Sí. Ya me acuerdo, creo que hablamos cuando estábamos hablando sobre la sobrepoblación en el mundo, todo eso, que había mencionado que hace 200 años nada más, la vida estimada para todo era entre 40 años, algo así, el promedio de vida. Era poquísimo. Sí, ha ido aumentando con el tiempo. Ajá. Y si hace solo 200 años el promedio era 40 años, imagínate en la edad de estos tipos. Ajá, exactamente. Y que en una de esas ya ellos pensaban que ya voy a llegar a los 30 y ¡oh no! Los atenienses nos declararon la guerra y todos ¡sí! Y ahí van y pues ya ni modo, no llegaste a los 30. Pero aún así había reyes viejos. Bueno, sí, los reyes siempre vivían bien, comían bien, dormían bien, por eso se llevaban viejos. Ahí también hay una cosa que siempre me he preguntado, o sea, lo más importante de esa cultura era así, pues digamos, su ejército, ¿no? Y como usted dice, pues se llevaban a muchos desde niños. Pero entonces no había, o cómo le hacían, por ejemplo, para o sea, no había, ya sabe, intelectuales, no había comerciantes, o cómo elegían, o quiénes eran comerciantes, o cómo funcionaría el resto. La verdad no, ni idea, nunca. Social, pues ajá, lo que leí era así. Por un lado tenemos los partiatas. Los partetas, que son los que te acabo de nombrar, que eran los guerreros. Los guerreros, básicamente. Que tenían que cumplir todo esto de la escuela militar, todo eso. Claro. Después estaban los... No, perdón. Los parteatas eran como la élite, ¿viste? La alta alcurnia, ¿cómo dice? Alta alcurnia. Sí, la alcurnia, o sea, la clase alta. Exactamente, los cuales... Había muchos guerreros que si cumplían los 30 años y aprobaban la AGOGE, pues formaban parte de ellos, ¿viste?
Después estaban los periecos. Los periecos eran, ¿cómo decirlo? Eran ciudadanos espartanos, pero que no vivían en la ciudad, como que vivían en los alrededores. No eran guerreros de tal, pero era lo que se encargaban de la agricultura, del comercio y todo ello. Ah, ok. O sea, no todos eran guerreros, y no era que si no sos guerrero, no sos apto para guerrero, te sacrificaban. Los que estaban alrededor de Coso podían dedicarse a otras cosas. Después estaban los hilotas. Los hilotas, que creo que eran la servidumbre, si no me equivoco. Ah, ok, la clase baja. Ajá, exactamente. Entre lo que había esclavos y todo eso. Sí. Que eran bastantes. De hecho, eran mayoría. Por eso, una de las tareas de los guerreros que estaban siendo entrenados eran vigilarlos constantemente para que no haya levantamiento, ¿viste? Y por ejemplo, no podía, o sea, alguien de clase baja no podía ascender, o sea, uniéndose al ejército. Por lo que leí, no. Podía, por ejemplo, un esclavo podía ser libre, obtener libertad y convertirse en lo que dijimos recién, un de los que, en lo que sea digamos, el siguiente paso, la siguiente escalera, el siguiente escalón. Ajá, o sea, que no es guerrero, no es un ciudadano como tal, pero le permiten vivir alrededor, ¿viste? Ajá, y trabajar. Sí. Bueno, un esclavo podía obtener esa libertad si hacía alguna contribución importante en el campo de batalla. Porque los utilizaban, ¿viste? Uh-huh. Los utilizaban a veces. Ok. Fíjese. Después tenemos las mujeres que dicen, dentro de todo tenían más libertades que el resto de otras culturas, pero básicamente se encargaban de su propósito principal era darle hijos fuertes a los espartanos. ¿Y qué más? Después que teníamos los neodamodes. ¿Qué eran los neodamodes? Se me olvidó. Se me acaba de olvidar que eran los neodamodes, che. ¿Cómo? Se me olvidó. Hay una última clase social, pero no me acuerdo qué era. Bien hecho, Axel. Bien hecho. Alto nivel de investigación, solo aquí. Puse 2 puntos y no me olvidé de completarlo, ¿no? Bueno, no importa, si eran menos que esclavos, no importa mucho, ¿viste? Pues ya ni siquiera nosotros nos acordamos de ellos, pobres. Eran menos que esclavos. Después lo busco bien. Así que bueno, esa era la estructura social. O sea, no todo tenía que ser guerrero. Tenía los que estaban alrededor de la ciudad, se encargaban del comercio, que era muy importante porque alguien tenía que dedicarse a esas cosas, obviamente. Exacto, sí, es muy importante. Y sobre figuras importantes, solo hay la más importante es Leonidas, que ya lo vimos en la película, el rey Leonidas, que decían que era un guerrero de la puta madre, tenía una pija de 2 metros, mataba lobos de niños, ¿viste? Sí, claro. Nada, sí. Dicen que lo admiran por su dedicación a defender Esparta durante las guerras contra los persas. Ajá, eso sí así que fue su legado, de que con sus 300 detuvo ahí a los persas un tiempo, el avance un poco. Se dedicó se entregó todo para defenderlo, obviamente. Sí, como pasó en la película, después de que ellos murieron, porque ellos fueron a atacar a los persas con sus 300 espartanos, ¿viste? Pero también con 7000, ¿cómo se llama esto? ¿Los periecos eran? No me acuerdo, ¿los periecos? Los de segundo rango, o sea, los secundarios, pues. Exactamente, los que no eran guerreros. Bueno, cuando ya vio que ya estaba perdido y todo, ordenó a la gran mayoría de los periecos que regresen a Esparta. Y él se quedó con los 300 ahí luchando hasta la muerte. Fíjese, nada tonto.
Y como vimos en la película, gracias a eso, después los que volvieron se regruparon y después vencieron a los persas. Ah, ok. O sea, además de que les compró un poco de tiempo al resto de los otros ejércitos para poder organizarse, supongo. Nada mal. Ajá. Exacto, él se quedó ahí a morir a luchar hasta la muerte. No se fue con los otros. Fíjese qué curioso, antes eso también pasaba con los romanos. Antes los que iban a la guerra eran la gente, los ricos, los políticos, los líderes, pero o sea, y no mandaban a los pobres ni a nadie más. Ellos decían, no, nosotros vamos a ir porque nosotros somos la clase alta, somos los que tenemos que defender, somos los que vamos. Ahora somos los más pinches maricas que puede ser. No, que se mueran, que se mueran los pobres, nosotros no, que se mueran los pobres. Total, ellos se quedan en su mansión dirigiendo todo desde la computadora. Que está bueno, eso yo la verdad no sabía de eso, de los estratos, cómo funcionaba eso. Nunca me había puesto así a investigar mucho sobre los espartanos. Está bueno, me gustó. Está muy interesante. Ahí está. Y eso que hice mal la tarea. Mirá si la vera. Le faltó una, aunque sí, le faltó el estrato social más bajo. No sé cómo le va a hacer. Pues le bajo la calificación, Axel, ni modo. ¡No! Ni modo, no hay nada más que hacer. Profe. No, profe. Todo muy bien, iba muy bien, pero pues ya. La arruinó Axel. ¡Ah! Bueno, pero pasé con un 6, ¿viste? Sí, eso sí. A ver, ahora yo voy. Estos son famosos y me gustaron mucho. Los mongoles. Eso lo escuché. Esos sí son muy famosos y son, para mí, habiendo leído todo lo que hicieron y a través de así, he oído mucho de ellos a través de los años y yo creo que sí eran así de los culturas que más influyeron así en el mundo. Porque fíjese, o sea, los mongoles eran prácticamente una cultura que se basaba igual, eran guerreros principalmente y conquistaban así por doquier, Axel. Ellos conquistaron casi todo. Su imperio era así enorme. O sea, ahora sí que Genghis Khan, su líder, él no empezó como lo que sería, como le digo, o sea, como un guerrero como tal. Él se metió de guerrero, se metió al ejército. ¿Por qué? Porque un día durante un ataque secuestraron a su esposa. Y él dijo, no, nadie va a secuestrar a mi esposa. Y fue y la recuperó. Y como la recuperó de una manera tan eficiente, o sea, todos se dieron cuenta, es buen líder, sabe organizar bien a sus hombres, a los guerreros, y de ahí empezó su carrera, digamos, dentro del ejército, empezó a jalar mucha influencia, y haga de cuenta que él fue el que unificó a todas las tribus, eran varias tribus de mongoles, él las unificó a todos. Haga de cuenta que dijeron, ¿sabe qué? Pues, había varios líderes, y estaban en contra de él, y él dijo, no, yo soy aquí el que va a unir a todos ustedes, bola de salvajes. Y sí, mató a todos esos líderes. Ajá, me la pelan. Y sí, él fue quien unificó a todos los mongoles. Y era y lo hizo, o sea, no solo a todos los mongoles, sino que a donde iban ellos y digamos, atacaban un pueblo y no mataban no eran así salvajes de que vamos a matar así a todos. Había veces que sí, si ese pueblo era violento también. Se enfrentaban entre enemigos, sí los arrasaban. Pero se volvieron muy famosos y muy populares entre la gente común. ¿Por qué? Porque da cuenta que llegaba Genghis Khan con sus mongoles y llegaban, no sé, llegaban a Rosario y arrasaban con todo, Axel. ¡Ay, no! ¡No! Pero arrasaban y decían, ¿saben qué? Vamos a eliminar a todos sus líderes y a todos los ricos corruptos y vamos a darle poder a toda la gente pobre. Y vamos y todos y hagan de cuenta que él ascendía a la gente basándose en mérito y no por su origen, o sea, si era de una familia rica o algo así, sino que si era alguien que se esforzaba mucho, órale, tú vas para arriba, y eso lo hizo muy popular.
y por eso toda la gente, los campesinos y todos los demás lo apoyaban. Y de ahí se fue extendiendo. Y me encantaba porque ellos no construían, o sea, hay muy pocos restos de la cultura de los mongoles, porque ellos, por ejemplo, no construían ciudades, no eran así propensos que a la cultura, o sea, que pintar o literatura. No era como los espartas que no tenían murallas, porque me olvidé decirlo, los espartanos no tenían murallas alrededor de su ciudad porque decían, era muy orgulloso, decía, ¿para qué necesitamos muros si nos tenemos nosotros? Pero ellos sí construían ciudades. Aún hoy en día hay restos de las ciudades de los espartanos, ¿no? Bueno, de los mongoles, pues no. Ni eso, ni ciudad, no ellos nada, no ellos como en el Age que los mongoles pueden construir casas en cualquier lugar sin... Exacto. Ajá, ellos construían sus tiendas, por así decirlo. Imagínense, yo no recuerdo cómo se llamaban, pero eran tiendas de campaña, por así decirlo, para que lo ubique. Y a donde iban, se instalaban y eran, como ustedes dicen, eran una cultura nómada. Lo que sabemos de la poca cultura de los mongoles que sobrevive es porque ellos, cuando anexaban a otros pueblos, estos pueblos que sí ya tenían, digamos, que pintura o escritura, ellos representaban a los mongoles. Decían, miren, llegaron aquí la horda de mongoles y este era su líder, y ellos sí los representaban, pero los mongoles a ellos no les interesaba. Y además los mongoles eran tan eficaces, ¿por qué? Porque ellos, aunque no mataban a la gente o no les interesaba que, vamos a construir castillos y demás, lo que sí les interesaba eran los impuestos, Axel. Ellos imponían impuestos a todos. Así que yo te dejo hacer lo que quieras, pero me vas a dar un impuesto. Y sí, y pues los reyes y príncipes, los reyes y príncipes se la pensaban y decían, ok, chale, te rindo, tú ya eres mi amo y señor, Genghis Khan, te pago tus impuestos, déjame vivir. Sí, está bien, los dejaban así. Los mongoles, por ejemplo, ellos permitían que la gente, o así que, ¿cómo se dice? No importaban las religiones, o sea, que pudieran expresar su religión, la que fuera. Dentro del imperio mongol había cristianos, había judíos, había musulmanes, había budistas, de todo. Y ellos así no tenían problema con eso, unificaban así varias culturas, y como eran tan poderosos en ese aspecto, se extendían, llegaron a pelearse hasta contra los romanos. Cuando estamos hablando de que los romanos ya estaban en su época de decadencia, y un día, y eso se me hizo muy chistoso, los historiadores de esa época un día empezaron así a recibir mensajes y así a registrar de que un montón de hordas de salvajes, o sea, de bárbaros alemanes y eso, germánicos y eso, llegaban asustados a las fronteras del imperio diciendo, por favor, déjenos entrar, ahí vienen los monstruos, son los salvajes. ¿Y de qué hablan estos bárbaros? O sea, y ellos se espantaron de que decían, a ver, los bárbaros que nos han dado guerra durante siglos están rogándonos que entren al imperio, a la frontera del imperio, porque huyen de algo peor. ¿Qué carajos es eso que viene? ¿Qué es esto? Y cuando conocieron a los mongoles, no, fue imparables. O sea, los romanos no pudieron con ellos. Pero, pues, los mongoles ya adentrarse en Europa era mucho para ellos. Dijeron, aquí hace mucho frío, las tierras no son fértiles, larguémonos de aquí, ¿no? Entraron y se fueron. Tenían murallas muy grandes. No, hasta eso no, las murallas ellos no les importaba, porque destruyeron imperios enteros, Axel. Con murallas o sin murallas destruían todo. Ellos eran tan buenos en la guerra que no importaba, eso no les importaba, destruían todo. Y había ciudades que de plano ni siquiera escuchaban, ahí vienen los mongoles, y se rendían. No tiene sentido pelear. ¿Para qué pelear en vano si vamos a perder? Así que se rendían. Y sí, muchas veces los mongoles veían, ok, estos se rindieron, ok, perfecto, y ya entraban como si nada, y ok, ustedes ya son parte del imperio mongol, y este es su líder, Genghis Khan. Y sí, muchas veces así era, aunque la gente se rendía y ya se anexaban ya tenían una ciudad nueva prácticamente los mongoles. Y de hecho hubo un tiempo en el que los romanos contrataron a algunos mongoles como mercenarios para pelear contra unos bárbaros así así y eso. Y sí, llegaron los mongoles, vencieron a esos bárbaros, y ok, ya les hicimos el trabajo, nos vemos, romanos. Sí, váyanse, cuídense mucho, y ya se iban. Así, ¡ay, vámonos! Y así iban sus caballos. Entraban así, y barrían con todo, y ¿ya se acabó la guerra? Sí, todos, vámonos, ya se iban.
Y eso, llegaron, conquistaron gran parte de China, conquistaron la India, lo que era todo lo que es Medio Oriente, conquistaron un poco de Europa, excepto el norte, porque pues, al norte nadie les interesaba, aquí hace mucho frío, aquí no crece nada, vámonos de aquí, sí, vámonos de aquí, irse hacia el Mediterráneo pues no les convenía, conquistaron más hacia el sur, un poquito se acercaron a África, y de hecho ellos llegaron a Corea antes que nadie. Llegaron los mongoles, dicen que ellos, los descendientes de los mongoles, fueron los primeros coreanos, dicen, así no hay manera o sea, no hay muchos registros de esas épocas, pero es como que lo más plausible, lo más probable. Y estuvieron a punto de invadir Japón, solo que no pudieron porque ya tenían sus barcos y hubo por un tifón, no sé qué hubo, y los hundió. Y dijeron, vámonos, no vale la pena, vámonos. Y se regresaron. Sí, así era. Sí, así, la que nos salvamos. Sí, la que nos salvamos, exacto, o sea, los mongoles, y además me encanta su actitud de que, sí, vamos a arrasar, pero hubo un problema, vámonos a otro lado, sí, ahí van todos, eso me encantaba, o sea, era muy inestables en ese aspecto, por eso su imperio no duró mucho, o sea, su imperio era enorme, en décadas conquistaron más que todo lo que Roma conquistó en siglos. O sea, lo que Roma conquistó, ellos conquistaron mucho más en décadas. Lo leí, pero así como se esparció rápido, duró poco también. Exacto. Eso es porque una vez que murió Genghis Khan, pues ya no había un líder, se empezó a dividir todo, porque empezaron a surgir varios de sus, digamos, de los que eran como sus seguidores de Genghis Khan, los generales tal vez y demás, pues dijeron, no, yo soy el nuevo líder, no, soy yo, y pues no, nadie. Porque Genghis Khan nunca dijo, tú vas a ser el siguiente, tú vas a ser mi heredero, nada de eso. Pues, y se dividió todo. Pues ellos así era, siguiendo la onda de los mongoles, Axel. Diciendo, nosotros somos, sí, nada de ese, nadie va a ser nuestro heredero. Sí, ellos fueron el único ejército que conquistó Rusia en el invierno. Algo que no pudo hacer ni Napoleón ni Hitler. Ellos llegaron los mongoles y ¿qué hace mucho frío? Me la pela el frío. ¡Bah! Y arrasaron con todo. De hecho, dicen también que gracias a que los mongoles invadieron lo que era antes de que fuera Rusia, que se le conocía como el Principado de Rus, algo así, aislaron esa zona, aislaron esa parte donde estaba ese territorio de Europa. Y lo que hizo fue que pues los de lo que es actualmente Rusia se enfocara más en crecimiento junto con Asia y demás, y por eso de ahí salió ese como nacionalismo ruso, o sea, de esas épocas, y dijeron, pues nosotros ya no le debemos nada a Europa, pues nosotros somos aparte, o sea, somos una nación que ya no depende de Europa, y dicen que de ahí nació lo que es como la identidad de los rusos. Según estos historiadores, es que fue gracias a que los mongoles pues los aislaron de Europa y los forzaron a crecer por sí solos. Y dije, interesante. Y de hecho, actualmente, hoy en día, todavía hay muchos descendientes rusos, o sea, hay personas rusas que tienen rasgos asiáticos, como los mongoles. Y dije, sí, eso lo escuché. Que bueno, ya dijimos la otra vez, Rusia está en dos cosas, está en Europa y en Asia, básicamente. Uh-huh. Sí, como es tan grande, exacto, es tan grande que sí hay de todas las etnias ahí. Y como digo, pues lo malo es que pues duraron poco y ya en poquitas décadas todo lo que habían conquistado pues se perdió. O sea, ya habían dominado gran parte de China, en unos cuantos años pues ya las dinastías chinas ya habían retomado el poder, igual en la India, etcétera, pero pues ellos, por ejemplo, también restablecieron el camino de la seda. ¿Por qué? Porque ellos decían, necesitamos cobrar impuestos. Lo suyo era cobrar impuestos, así que vamos a entablar nuestro camino de la seda otra vez, así comerciantes libres y seguros, porque dicen que ellos se preocupaban mucho por mantener, o sea, las líneas de comunicación entre los comerciantes que fueran seguras, que no fueran atacadas por bandidos, etcétera. Ellos hasta decían, en el territorio mongol, un comerciante puede ir con una bandeja de oro sobre su cabeza desde China hasta Persia y no le va a pasar nada. Eso ellos decían y todos decían, qué buen marketing.
Eso sí es seguridad. Qué buen servicio. Sí, pero pues y ya sabe, impuestos por todos lados. Y, sí, Ay, no. y tristemente, pues cuando igual se desintegraron el imperio, pues se perdió otra vez. Se desintegró el camino de la seda, la ruta de la seda famosa. Les pasó por socialistas, como tanto impuestos, tanto impuestos. Pero Axel, tenían todo bajo control. Nadie se moría de hambre. Y además era muy seguro. ¿Qué más puede pedir? Sí, pero Y tan además, bueno porque se murió. y además solo le cobraban impuestos a los ricos, Axel, recuérdenlo. A los príncipes y a los líderes. Todos los demás eran así de, hey, tú, recuerdo que los ascendía por méritos. Aunque fueras un granjero, aunque fueras así un plebeyo, hey, tú, eres bueno, te has esforzado, ahora vas a subir de rango en la escala. Y todos, sí. Pero si el campesino que no paga impuestos lo ascienden a noble, ahí paga impuestos o no. Ah, sí. Obviamente, todo, todo viene con su respectivo precio. Ay. A ver, ¿qué me queda? Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, tenemos tiempo. ¿Cree que hablemos un poco de los vikingos? Que es la otra, Dele. otra de las civilizaciones más nombradas. Otra muy famosa. Ajá. Bueno, los vikingos eran de Escandinavia, que hoy serían Noruega, Suecia y Dinamarca, si no me equivoco. Exactamente, sí, ¿no? sí. Por eso las suecas son todas rubias, celestes, hermosas. Basta, che. Deje de antojar. Vamos a hablar un poco sobre cómo era la vida de los vikingos. Porque me puse a buscar sobre la historia, me mareé, che. Que estuvieron acá, que estuvieron allá, que invadieron aquí, que estaban separados por acá, que conquistaron esto. Uh-huh. Vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo vivían? ¿Cómo cagaban? ¿Usaban papel higiénico? ¿Usaban bidet? ¿Cómo comían? ¿Qué les gustaba comer? ¿Pedían el McDonald's? No, bueno. Sí. Básicamente la sociedad estaba, como la mayoría de las sociedades, estaba dividida en reyes, en nobles, campesinos y guerreros libres, y luego los esclavos. Que creo que la mayoría siempre es así, ¿no? La nobleza, los campesinos y los guerreros, nada más. Y los esclavos abajo. Eso nunca cambia. Nunca cambia. ¿Cómo era la vida diaria? Viste que se dice que los vikingos eran re salvajes, sucios, bárbaros. No, eso es mentira. Es mentira, exactamente. Resulta que eran muy higiénicos. Se bañaban seguido. Se peinaban seguido. De hecho, llevaban siempre un peine encima para peinarse el cabello, para peinarse la barba, la frondosa barba vikinga. Sí, exacto, sí. De hecho, muchos decían que los vikingos no, ya saben, eso de seguro lo corrieron sus enemigos, o sea, esos chismes de que son unos salvajes, unos animales. Se decían que, por ejemplo, no tenían, que ellos no comerciaban, que ellos era puro, ya saben, ¿no? El típico estereotipo del el vikingo barbón que llega y mata gente y sí, vámonos a otro lugar a destruir, ya sabe, en sus barcos. Sí. Pero no, ellos sí, o sea, tenían sus pueblos, o sea, ciudades primitivas, digamos, pero sí tenían, y hasta ellos entablaban comercio, mientras que el resto de Europa no entablaba comercio, por ejemplo, con los árabes y demás, los persas, ellos sí lo hacían. De hecho, muchos de los registros de esas épocas que se perdieron, porque igual los vikingos no registraban mucho, de lo que conocemos es gracias a los árabes, a comerciantes árabes que sí, ellos sí registraban todo, así de, mire, estuve aquí con Thorfinn, hijo de Tormund, y estuvimos haciendo acá, y vendimos y compramos cosas que ellos así, o sea, ellos registraban todo, hasta registraban que sus rituales, me invitaron a presenciar que una iniciación de no sé qué, y gracias a eso, sí, conocemos más de los vikingos, porque siempre yo desde niño decía, vikingos, sí, los dedos salvajes con sus barbones, que van y atacaban ciudades, mataban gente y iban a otro lugar a destruir y ya. Yo no sabía nada de eso. No, de verdad, no era así. De hecho,
ellos no mataban a todos por igual, o sea, a la gente, a las mujeres no las mataban, a los niños tampoco, a los ancianos por ahí, viste, si se rendían fácilmente, decían no les hacía nada, solo si luchaban, si se rebelaban, pero hay lugares que sí fueron re brutales, sangrientos, que los mataron a todos, pero bueno. No, claro, como todo, eso sí. Pero no, dice que eso fue la guerra era una pequeña parte de ellos. Ellos en su mayoría eran granjeros, agricultores, ganaderos. Sí, eso sí. Comerciaban bastante la lana de oveja y las cosas. De hecho, según tengo entendido que cuando sí atacaban a otros territorios para adueñárselos era porque, pues, ya sabe que en esos lugares lo que es Europa del Norte, pues es muy difícil cultivar en algunas zonas por el clima y demás, así que pues sí, tenían que ir moviéndose a otros lugares, y pues sí, tristemente, ni modo, ahí, que tú vives ahí, pues vivías, amigo, porque ahora es nuestro, ahora estas tierras son nuestras. Pero bueno, así que no eran tan salvajes, eran granjeros, ¿viste? Sí, había de todo. De hecho, sí, eran muy buenos guerreros, por eso otros reinos hasta contrataban sus bandas de vikingos como mercenarios. Recuerdo historias de que en Inglaterra tenían vikingos trabajando para ellos, así, es que son como parte de nuestro ejército, así. De hecho, eso hasta lo pasan en el anime de Vinland Saga. Ahí sale ese tipo de cosas, la interacción. Tengo que verlo. Yo lo guardé en la carpeta de... Muy bueno. De series por ver. Hay una parte en la que llegan a Inglaterra y están vikingos contra el rey de los daneses, que contra todo así está en Inglaterra, y hay nobles ingleses y están peleando, tienen así en su ejército a otros vikingos y se saludan y te dicen, ¿qué haces allá peleando? Es que me contrató estos ingleses cochinos para pelear contra ustedes, y todos, ¡sí! Y ya saben. ¿Qué más? Bueno, como estábamos diciendo, se bañan seguidos, se peinaban, todo eso. Usaban ropa, se cambiaban de ropa bastante seguido. O sea, lavaban la ropa, no es que estaban todos sucios con caca en las botas todo el tiempo. Claro. Se cambiaban bastante seguido de ropa. Sí, de hecho, ellos creo que fueron los que empezaron así con, si mal no recuerdo, ellos ya tenían así lo que era como ropa primitiva, pantalones primitivos, cinturones primitivos, todo ese tipo de cosas. Gorrito de lana, si hacía más frío se ponían ¿cómo era? Un abrigo, viste, ya hecho con pieles, qué sé yo, pero muy común todo. Después cuando iban a la guerra se ponían en la cota de malla, los cascos claro. Comunes, ¿no? Esto de cascos con cuernos es todo mentira. Eso es mentira. Qué triste, me hubiera gustado. Pero sí, viste, bastante civilizados, vamos a decirlo, dentro de todo. ¿Qué hacían en sus tiempos libres? En sus tiempos libres les gustaban competir, además de juntarse en la taberna y ponerse en pedo y cantar, que era muy divertido, por cierto. En sus tiempos libres les gustaba jugar entre ellos, hacían competencias, sobre todo de fuerza, por ejemplo, competencia de correr, de nadar, de jalar la soga, ¿viste? Jugar uno contra uno a ver quién tiene más fuerza y jalar entre ellos. ¿Qué otro juego más? Competencias de arco. Y uno que no era así un coso de fuerza, pero el que era el más popular de todo, era como un juego de ajedrez que se llamaba ¿cómo se llama? Espera, yo te digo Nefatalf, algo así. Que básicamente traducido se dice la mesa del rey. Era como un ajedrez básicamente en el que las fichas blancas están en el centro con el rey. Y las fichas negras están a los alrededores. Y no hay rey, solo hay peones. Básicamente, el blanco, su objetivo era defender al rey y que el rey llegue a ciertos puntos en el tablero. Sí. Y el objetivo del negro, obviamente, era evitar eso y matarlos a todos.
Y Ah, de hecho todavía se puede, vos podés comprar el juego todavía. Se puede jugar todavía. ah, Pero ¿qué nunca, pasa? nunca lo había oído. Ajá. Que después con los años fue perdiendo popularidad porque salió el ajedrez. Y era como, wow, el ajedrez. La nueva expansión es un DLC nuevo. Mirá que es este juego. Dios. Y ya se olvidaron de ese juego. El ajedrez era mucho más divertido. A ver. Después que tenemos. ¿Cómo eran las bodas? Al parecer las bodas generalmente se hacían en otoño, que era cuando ya se recolectaba la cosecha de todas las cosechas y las mieles, para hacer un buen brindis, ¿viste? Como se debe. El que hacía, ¿cómo decir? Como el que hace la oración, el que los une, el cura. ¿Cómo se dice? El cura, ¿no? Ajá. Sí, el sacerdote. Bueno, el sacerdote, eso. En este caso, siempre era el mejor amigo o un familiar muy cercano del que se iba a casar, que era el que decía los votos y todas esas cosas, jura y todo eso. Y generalmente se trataba de hacer la boda un viernes, porque el viernes era el día en el que se celebraba el día de la mujer de Odín, ¿cómo se llamaba? Friga, la diosa del matrimonio y del hogar. Como que traía buena suerte, tenés que casarte un viernes, sí o sí. Ajá. ¿Y qué más? Y el lugar para casarse, generalmente siempre tenía que ser un lugar sagrado, como en las orillas del mar o en el bosque, donde se podía invocar a los dioses y de paso sacrificar a algunos animales, ¿viste? Para como una ofrenda, ¿viste? Oh, Odín, te ofrezco estas cabras y este caballo. Ajá. Y así. Y acá donde no vi bien es que depende de dónde se hacía la boda, o sacrificabas o caballos, o ovejas, o no me acuerdo qué otro animal. Dependía, ¿viste? De dónde era el coso. Y después, los obsequios. Se hacían obsequios entre los casados. El marido, o el hombre, vamos a decir, le obsequiaba a la mujer la antigua espada de su familia, mientras que la mujer le regalaba una espada nueva para defender a la familia que iban a formar. Y así se pasaban todo el tiempo las espadas entre familia, entre hijos. Eso me gustó mucho a mí. Ah. Y bueno, después estaba el banquete, que como ya te imaginarás, era puro juego, cervezas, alcohol, comida como loco, y llegaba a durar una semana. Yo creo que eso está medio exagerado, una semana de banquete como flaco. Una semana de ¿cómo se dice? De fiesta, de banquete, de De comida. fiesta, sí. Sí, wow. Yo no sé si es verdad. ¿De qué se queja? Si usted tiene, ya tienen semanas en las que no hacen nada enteras. Bueno, pero no hacemos nada, pero no estamos de fiesta haciendo Porque banquete. no quiere. No tiene que trabajar, Axel. Exactamente. Ay, Dios. No sé. A mí me parece una exageración una semana. Pero bueno, ¿quién soy yo para contradecir a los vikingos? Que hacen lo que quieren. Ay. Eso es lo que yo lo encontré. ¿Hay alguna otra civilización más? Pues la verdad, así que fueran como famosos por ser guerreros, no. La verdad no encontré una así. Tal vez sí haya, pero yo la verdad no encontré. No nombramos ninguna latinoamericana. Pues yo no conozco ninguna latinoamericana que haya sido famosa por ser guerreros. Uh-huh. Yo tampoco. Yo creo que con esto. Bueno. Ya si no, pues si encontramos otra, pues haremos otro capítulo igual. Exactamente. ¿Sí? Yo creo que en México había. Hasta donde yo conozco, hasta donde yo recuerdo, no hubo así una que fuera famosa exclusivamente por ser guerreros. Sí tenían guerreros, pero no así que fuera como tal, como el grado de los espartanos o los vikingos, los mongoles, no.
Pero pues habría que investigar bien. Yo creo que ya sería todo por hoy. Ya llegamos, ya se nos está acabando el tiempo. Pero estuvo bueno, ya ves, no estuvo tan mal. Para el próximo tema voy a elegir un tema de historia. Sí, siempre que usted toque otro de historia. Me encanta. No sé, es que me parece interesante el tema. Luego recuerdo que digo, uy, era un tema de historia, qué boludo que soy. No. Por eso me encanta. Sí, que Axel escoge el tema. De historia, su favorito. Perfecto. Qué cancha, la verdad. Al menos hablamos del Diego. No, peor, no. Ya sería todo, entonces. Muchísimas gracias, Axel. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau.